Adictos y adictas del amigurumi, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo nivel. En este vídeo os voy a enseñar cómo tejer el vestido de Amy. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. La espalda quedará al descubierto y tejeremos el cuellecito en blanco. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Los materiales que vamos a necesitar son lana fina de color rojo, lana fina de color blanco, ganchillo de 2,5 milímetros, una aguja lanera, marcador y tijeras. Ahora que lo tenemos todo preparado, ¡manos al ganchillo! Para tejer el vestido de Amy, empezamos tejiendo con la técnica de tejido anverso. Para ello comenzamos tejiendo 9 cadenas. Pero antes de tejer las cadenas, dejamos un trozo de hebra bastante largo, a la que denominaremos hebra sobrante. Y a partir de aquí, tejemos las 9 cadenas. Y la hebra sobrante queda por abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Ahora vamos a tejer formando filas, tejiendo siempre en la parte del anverso. Empezamos la fila número 1. Tejemos a partir de la tercera cadena. 1, 2 y 3. A partir de aquí, tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. El último punto lo tejemos de la siguiente manera. Pasamos el ganchillo por la cadena, tomamos la hebra con la que estamos tejiendo y cuando tenemos los 2 bucles en el ganchillo, guardamos la hebra con la que estamos tejiendo y cerramos el punto con la hebra sobrante. Y esta hebra sobrante la sacamos al completo. Hemos terminado la fila número 1 con un total de 7 puntos. Empezamos la fila número 2. Pasamos el ganchillo por el primer punto. Tomamos hebra y la colocamos pegada al reverso. Y a medida que vamos tejiendo la esconderemos en la parte del reverso.
Tejemos 2 cadenas, 1 y 2. Ahí mismo tejemos un aumento. Seguimos tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. En el último punto vamos a tejer un aumento. Tejemos un punto y el segundo punto del aumento cerramos con la hebra sobrante. Guardamos la hebra con la que estamos tejiendo y cerramos con la hebra sobrante. Y esta la sacamos por completo. Hemos terminado la fila número 2 con un total de 9 puntos. Y como veis, la hebra queda escondida en el reverso. Empezamos la fila número 3. Pasamos el ganchillo por el primer punto. Tomamos hebra. La colocamos pegada al reverso. Levantamos 2 cadenas. 1 y 2. Ahí mismo tejemos un aumento. Seguimos tejiendo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. En el último punto hacemos un aumento. Un punto bajo y el segundo punto del aumento cerramos con la hebra sobrante. Y esta la sacamos al completo. Hemos terminado la fila número 3 con un total de 11 puntos. Empezamos la fila número 4. Pasamos el ganchillo por el primer punto. Levantamos 2 cadenas y en ese mismo punto tejemos un aumento. Seguimos tejiendo 9 puntos bajos. 1, 2, 7, 8 y 9 puntos bajos. En el último punto tejemos un aumento. Un punto bajo y el segundo punto bajo del aumento lo cerramos con la hebra sobrante. Y esta la sacamos al completo. Hemos terminado la fila número 4 con un total de 13 puntos. Empezamos la fila número 5.
pasamos el ganchillo por el primer punto y levantamos 2 cadenas, 1 y 2. Ahí mismo tejemos un punto bajo. Seguimos tejiendo 11 puntos bajos. 1, 2, 9, 10 y 11 puntos bajos. Terminamos la fila tejiendo un punto bajo. Tomamos hebra, cuando tenemos los 2 bucles en el ganchillo, guardamos la hebra con la que estamos tejiendo y cerramos el punto con la hebra sobrante. Y esta la sacamos al completo. Hemos terminado la fila número 5 con un total de 13 puntos. Empezamos la fila número 6. Pasamos el ganchillo por el primer punto y tomamos hebra. Levantamos 2 cadenas. En este mismo punto tejemos un aumento. Seguimos tejiendo 11 puntos bajos. 1, 2, 9, 10 y 11 puntos bajos. En el último punto tejemos un aumento. Un punto bajo y el segundo punto bajo del aumento cerramos con la hebra sobrante y la sacamos al completo. Hemos terminado la fila número 6 con un total de 15 puntos. Empezamos la fila número 7. Pasamos el ganchillo por el primer punto y tomamos hebra. Levantamos 2 cadenas. 1 y 2 cadenas. En este mismo punto tejemos un punto bajo. Seguimos tejiendo 13 puntos bajos. 1, 2, 11, 12 y 13 puntos bajos. En el último punto de la fila vamos a tejer un punto bajo. Tomamos la hebra con la que estamos tejiendo, la guardamos y cerramos el punto con la hebra sobrante. Y esta la sacamos al completo. Hemos terminado la fila número 7 con un total de 15 puntos. Empezamos la fila número 8. Tomamos la hebra con la que estamos tejiendo, levantamos 2 cadenas y en este mismo punto tejemos un aumento. Seguimos tejiendo 13 puntos bajos. 1, 2, 11,
12 y 13 puntos bajos. Y hasta aquí hemos tejido la parte delantera del vestido con la técnica de tejido anverso, siempre tejiendo en filas y por la parte del anverso. Vamos a seguir tejiendo solo con la hebra con la que estamos tejiendo. La hebra sobrante ya no la necesitaremos. La esconderemos por la parte del reverso a medida que vayamos tejiendo la faldita. Terminamos la fila número 8 tejiendo un punto bajo. Hemos terminado la fila número 8 con un total de 16 puntos. Ahora vamos a seguir tejiendo en vueltas. Seguimos tejiendo 14 cadenas. 1, 2, 11, 12, 13 y 14. Y ahora unimos las cadenas al primer punto de la fila número 8. Y ahí tejemos un punto bajo. Colocamos el marcador en este punto y a partir de aquí vamos a tejer formando vueltas. Y este sería el primer punto de la vuelta número 1. Seguimos tejiendo 15 puntos bajos. 1, 2, 12, 13, 14 y 15 puntos bajos. Seguimos tejiendo por este lado de las cadenas 14 puntos bajos y aquí aprovecharemos a esconder la hebra sobrante. Uno, dos, 12, 13 y 14 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 1 con un total de 30 puntos. Y como veis aquí, ya vamos a dar forma a la falda. De la vuelta número 2 a la vuelta número 5 tejemos 4 vueltas de 30 puntos bajos cada una. Empezamos la vuelta número 2. 1, colocamos el marcador, 2, 28, 29 y 30 puntos bajos. Hemos terminado la vuelta número 5 con un total de 30 puntos. Empezamos la vuelta número 6.
tejemos un punto bajo y un aumento. Esto lo repetimos 15 veces hasta obtener al final de la vuelta 45 puntos. Un punto bajo, colocamos el marcador y un aumento una vez. Un punto bajo y un aumento 2 veces. Un punto bajo y un aumento 15 veces. Hemos terminado la vuelta número 6 con un total de 45 puntos. Empezamos la vuelta número 7. Tejemos 8 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 5 veces hasta obtener al final de la vuelta 50 puntos. Uno, colocamos el marcador. 2, 6, 7, 8 puntos bajos y un aumento 5 veces. Hemos terminado la vuelta número 7 con un total de 50 puntos. Empezamos la vuelta número 8. Tejemos 9 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 5 veces hasta obtener al final de la vuelta 55 puntos. 1, colocamos el marcador. 2, 7, 8, 9 puntos bajos y un aumento 5 veces. Hemos terminado la vuelta número 8 con un total de 55 puntos. Empezamos la vuelta número 9. Tejemos 10 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 5 veces hasta obtener al final de la vuelta 60 puntos. 1, colocamos el marcador. 2, 8, 9, 10 puntos bajos y un aumento 5 veces. Hemos terminado la vuelta número 9 con un total de 60 puntos. Empezamos la vuelta número 10. Tejemos 11 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 5 veces hasta obtener al final de la vuelta 65 puntos. 1, colocamos el marcador. 2, 9, 10, 11 puntos bajos y un aumento 5 veces. Hemos terminado la vuelta número 10 con un total de 65 puntos. Empezamos la vuelta número 11. Tejemos 12 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 5 veces hasta obtener al final de la vuelta 70 puntos. 1, colocamos el marcador. 2,
10, 11, 12 puntos bajos y un aumento 5 veces. Hemos terminado la vuelta número 11 con un total de 70 puntos. Empezamos la vuelta número 12. Tejemos 13 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 5 veces hasta obtener al final de la vuelta 75 puntos. 1, colocamos el marcador. 2, 11, 12, 13 puntos bajos y un aumento 5 veces. En el segundo punto del aumento vamos a hacer cambio de color con la lana de color blanco. Hemos terminado la vuelta número 12 con un total de 75 puntos y en el último punto hemos hecho cambio de color. Empezamos la vuelta número 13. Tejemos 14 puntos bajos y un aumento. Esto lo repetimos 5 veces hasta obtener al final de la vuelta 80 puntos. 1, colocamos el marcador. 2, 12, 13, 14 puntos bajos. Y un aumento 5 veces. Hemos terminado la vuelta número 13 con un total de 80 puntos. Empezamos la vuelta número 14. Tejemos hasta el final de la vuelta 80 puntos bajos. 1, colocamos el marcador. 2, 78, 79 y 80. Hemos terminado la vuelta número 14 con un total de 80 puntos. Empezamos la vuelta número 15 y la última vuelta. Tejemos un punto raso, volteamos el tejido y ahora seguimos tejiendo por la parte del reverso. Seguimos tejiendo 79 puntos rasos. Uno, colocamos el marcador y seguimos tejiendo puntos rasos hasta llegar al final de la vuelta. 2, 77, 78
y 79 puntos rasos. Hemos terminado la vuelta número 15, la última vuelta con un total de 80 puntos. Quitamos el marcador, cortamos la hebra y cerramos de forma que no se note la unión. Y escondemos la hebra por el reverso del vestido. Pasamos la aguja por el segundo punto de delante hacia atrás. Volvemos a pasar la aguja por dentro del último punto raso que hemos tejido de delante hacia atrás. Ajustamos un poco para formar el punto y escondemos la hebra por el reverso del vestido. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Ahora vamos a rematar la parte delantera del vestido y también la parte trasera. Como veis, la espalda queda descubierta. Vamos a rematar estas partes tejiendo punto raso. Tomamos la hebra de color rojo y seguimos tejiendo con el ganchillo de 2,5 milímetros. Pasamos el ganchillo por el punto central de los puntos de la espalda. Tomamos hebra y a partir de aquí tejemos puntos rasos. Uno, colocamos el marcador, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8 puntos rasos. Aquí llegamos a la parte izquierda del vestido, de la parte delantera. Pasamos el ganchillo por el agujerito que hay entre los dos puntos. Os muestro por dónde, por aquí. ¿Veis? Y aquí seguimos tejiendo puntos rasos. Teníamos 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos rasos. Seguimos tejiendo por estas cadenas de la parte superior del vestido. Dieciséis, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 puntos rasos. Os enseño cómo os tiene que ir quedando. Hasta ahora hemos tejido 22 puntos rasos. Ahora llegamos a la parte derecha de la parte delantera del vestido. Vamos a pasar el ganchillo por estas cadenas exteriores que se han formado. Os lo muestro. Por esta cadena exterior. Y seguimos tejiendo puntos rasos. Teníamos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 puntos rasos. Y así es como os tiene que quedar. Ahora vamos a seguir tejiendo por la parte trasera. Y pasamos el ganchillo por las cadenas exteriores de la espalda. Treinta y uno, 32, 33, 34, 35 puntos rasos. Y con esto hemos rematado la parte trasera del vestido y la parte delantera. En total hemos tejido 35 puntos rasos. Quitamos el marcador
Cortamos la hebra y cerramos de forma que no se note la unión. Pasamos la aguja por el segundo punto, de delante hacia atrás. Volvemos a pasar la aguja por el último punto raso que hemos tejido por dentro de este punto raso de delante hacia atrás. Y escondemos la hebra por el reverso del vestido. Y así es como os tiene que quedar. Hemos rematado con puntos rasos la parte delantera del vestido y también la parte trasera. Pero aún no está terminado. Ahora vamos a tejer el detalle del cuello. Primero vamos a buscar los 6 puntos centrales de la parte delantera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y marcamos el punto por donde vamos a pasar el ganchillo para tejer el detalle del cuello. Tomamos la hebra de color blanco y seguimos tejiendo con el ganchillo de 2,5 milímetros. Pasamos el ganchillo por el punto marcado. Y aquí tejemos un punto raso. Seguimos tejiendo 5 puntos rasos. Tomando solo la cadena exterior de los puntos. Uno, dos, tres, 4 y 5 puntos rasos. Y con esto hemos tejido 6 puntos rasos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Vamos a unir estas 10 cadenas al primer punto raso que hemos tejido. Fijaros bien cómo lo estoy haciendo. Que las cadenas queden en la misma dirección. El ganchillo lo colocamos
de delante hacia atrás. Y ahora unimos al primer punto raso. A partir de aquí, tejemos 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos bajos. Y ahora vamos a seguir tejiendo por este lado de las cadenas 10 puntos bajos. 1, 2, 8, 9 y 10 puntos bajos. Y hasta aquí hemos tejido la vuelta número 1 con un total de 16 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 2 y la última vuelta. Tejemos 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo repetimos 4 veces hasta obtener al final de la vuelta 12 puntos. Y también vamos a esconder esta pequeña hebra que nos ha sobrado del principio. Uno, colocamos el marcador, dos puntos bajos y una disminución una vez. Dos puntos bajos y una disminución 2 veces. Dos puntos bajos y una disminución 3 veces. Dos puntos bajos y una disminución 4 veces. Cortamos la pequeña hebra . Y con esto hemos terminado la vuelta número 2, la última vuelta con un total de 12 puntos. Quitamos el marcador, cortamos la hebra, cerramos de forma que no se note la unión y escondemos la hebra por el reverso del cuello.
Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Ahora que ya lo tenemos tejido, lo podemos colocar al cuerpo que ya tenemos tejido y preparado. Levantamos los brazos para que sea más sencillo. Y colocamos el vestido por la parte de arriba. Lo vamos bajando y lo acoplamos al cuerpo. Y una vez lo tenemos colocado, volvemos a bajar los brazos. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. Una vez colocado se puede ver la espalda al descubierto. Y hasta aquí la quinta parte de Amy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo y os anime a dejarme un like supersónico. Y no olvidéis lo más importante, suscribiros al canal si queréis que Sonic y sus amigos os lleven al siguiente nivel. If I had to choose between the world and Sonic, I would choose Sonic!